Hola de nuevo a todos y muy buenas tardes aquí en España y el resto del viejo continente europeo. Y muy buenos días para todos los compañeros que estáis conectados al otro lado del charco. Os damos la bienvenida de nuevo tras 15 días sin vernos ni oírnos y la verdad es que ya os está echando de menos. Bueno, ahora mismo, como hemos ido comentando a lo largo de la transmisión, estamos conectados compañeros de España, de Portugal. He visto que también hay compañeros de Italia, de UK, de Bélgica. Tenemos a colegas en Argentina, en Brasil, en México, en Chile, en Venezuela, etcétera, etcétera. Como siempre hago a modo de introducción, y para el que no me conozca, mi nombre es Nasser Alasmar y soy asesor científico y director de embriología aquí en Igenomics Headquarters en Valencia, España. Simplemente quería recordaros que podéis ver en la web www.igenomics.es/webinars nuestras grabaciones, presentaciones y podréis ver colgado entre mañana y pasado el webinar que va a tener lugar en unos instantes. Paso a comentar muy brevemente la serie Reproductive Medicine, What is New. Aquí en pantalla podéis ver la agenda donde este mismo jueves hablaremos de mosaicismo con el doctor Antonio Capalvo. La semana que viene hablaremos de la comunicación materno-fetal con el doctor Felip Vilella. Y también en la última sesión del mes hablaremos del viroma y bacterioma endometrial con la doctora Inmaculada Moreno. Esta serie tendrá lugar los jueves a las 6 de la tarde, hora española, y os iremos dando debida información a lo largo de las semanas y, como siempre, os animamos a seguirnos. Aprovecho también para meter la cuñita y comentaros que este mismo jueves a las 2 de la tarde, hora de la Argentina, 7 hora española, estaré en Instagram junto con la doctora Georgina Menegini de Gestanza Medicina Reproductiva en Rosario, Argentina, hablando de los últimos avances en genética reproductiva. Y aunque me salga un poco del tema que hoy nos acontece, no quería dejarla pasar la oportunidad de anunciaros con gran alegría que nuestro paper del ERA-RCT en primera visita, es decir, el estudio prospectivo y randomizado para toda paciente de primera visita que llega a la clínica, ha sido aceptado para su publicación en la revista RBM Online, después de 6 años de trabajo y un proceso de revisión de 1 año. En apenas una semana, 10 días, estará la versión online para poder ser descargada. Quería comentaros también que, como siempre, una vez finalizada la charla de hoy, recibiréis un certificado de asistencia y una breve encuesta de tan solo 3 preguntas donde queremos que nos hagáis partícipes de vuestras ideas, dudas e inquietudes. Y ya sin más, voy a dar paso a nuestra ponente de hoy, la doctora Carmen Rubio, que además de una de mis mentoras, amiga y de otras muchas cosas, es PETA Research Senior Director en Igenomics Headquarters en Valencia, España. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Nasser, por la introducción y por ir nombrando a toda la gente que se iba uniendo al seminario, porque claro, he reconocido a muchos amigos, muchos colaboradores en nuestros proyectos. Así que bueno, gracias a todos por uniros. Y voy a empezar contando pues el tema que me ha llevado estos últimos años junto con mi equipo, y todos ya sabéis que se trata del análisis del ADN libre embrionario que podemos encontrar en el medio de cultivo. Es lo que hemos llamado la nueva era del análisis embrionario no invasivo. Sabéis que el método más común y más extendido en estos momentos para tener una información de la dotación cromosómica de un embrión es la biopsia del trofoectodermo, y luego analizamos esta biopsia con técnicas de secuenciación masiva, con NGS. Pues esto es lo que tenemos más establecido en estos momentos en diferentes lugares del mundo, y lo que ahora viene es la posibilidad de ir a una estrategia no invasiva, como en tantos campos de la medicina que buscamos estrategias no invasivas. Pues aquí la estrategia no invasiva para analizar el contenido cromosómico del embrión es lo que está más cerca del embrión durante su desarrollo in vitro en el laboratorio, que es el medio de cultivo. Como veréis, hemos aprendido que el embrión en cultivo secreta fragmentos de ADN al medio, y si analizamos este medio sin tocar el embrión, podemos hacer luego también una secuenciación masiva y de una manera indirecta y no invasiva podemos tener información de la dotación cromosómica de este embrión. Normalmente le llamamos ADN libre embrionario, y en la presentación veréis que lo nombramos muchas veces como SBM, que viene de Sperm Blastocyst Media, de medio de cultivo condicionado. Pues lo que hemos aprendido, tanto nosotros como otros grupos que llevan publicando en este campo en los últimos 6 años, hemos aprendido que los embriones a lo largo de su desarrollo embrionario van liberando fragmentos de ADN.
y que especialmente esta liberación de fragmentos de ADN se hace más evidente pues a partir del día 4 de desarrollo embrionario, cuando los embriones alcanzan el estadio de mórula. Y a medida que avanzan en su desarrollo hasta blastocisto y aumenta el número de células de un blastocisto, vemos que la concentración de este ADN aumenta en la gota del medio de cultivo. Como os he comentado, con el análisis de este medio de cultivo que contiene estos fragmentos de ADN, podemos realizar secuenciación y podemos contar el número de cromosomas que tenemos y, como vais a ver, es una buena representación del contenido de cromosomas del embrión. Y como os he comentado, pues esto no es nuevo. Desde el año 2016 ya aparecieron las primeras publicaciones como de la prueba de que podía haber ADN embrionario en el medio de cultivo. Esta primera publicación fue por el grupo de Samonki y colaboradores. Ellos detectaron presencia de ADN en el medio de cultivo, pero vieron que tenían una concordancia muy baja al comparar con la biopsia de trofectodermo. Pero sí que ya fueron los primeros a nivel de estudios cromosómicos que dijeron que aquí podía haber algo. En su estudio, ellos hicieron el análisis en embriones en los que previamente habían hecho assisted hatching en día 3, porque luego iban a hacer una biopsia en día 5. Y esto lo menciono porque veréis que en varios de estos estudios se ha recogido el medio de cultivo, pero previamente a la recogida del medio de cultivo los embriones habían tenido pues algún proceso o bien de assisted hatching o bien de vitrificación. Con posterioridad salió este otro artículo donde subía la concordancia al 27%. Aquí el estudio se hacía comparando con biopsia de corpúsculo polar y tenía la manipulación, la zona pelúcida, por el assisted hatching necesario para realizar la biopsia. Y luego ya se publicaron varios estudios donde fueron subiendo las tasas de concordancia hasta niveles, por ejemplo, del 85% por el grupo de Su y colaboradores. Ellos publicaron un estudio muy interesante que yo creo que marcó la diferencia en su momento, porque en 42 blastocistos hicieron assisted hatching en día 3, los vitrificaron en día 3, los desvitrificaron, los cultivaron hasta blastocisto y luego compararon los resultados del medio de cultivo en día 5 con el blastocisto. Y ellos son los que en ese momento obtuvieron unas concordancias más altas. Con posterioridad también hubieron otras publicaciones, algunas del mismo grupo, como esta última de Juan y colaboradores, que firma también la doctora Rakowski, Catherine Rakowski, y aquí compararon los resultados también con blastocisto completo y vieron que la comparativa del medio con la dotación cromosómica del blastocisto total fue del 93,8. En este estudio realmente lo que hicieron eran embriones que ya tenían la biopsia, estaban congelados, los descongelaron, los dejaron un día y luego analizaron los resultados. Es decir, no era realmente durante el desarrollo embrionario, sino ya después de una biopsia y una vitrificación. Y comento esto porque en todos estos trabajos, de alguna manera, los embriones habían tenido algún tipo de interferencia antes de recoger el medio, o bien un assisted hatching, o bien una biopsia, o bien una vitrificación. Y esto, en cierto modo, es intervenir en lo que sería el desarrollo tranquilo del embrión en el laboratorio. Nosotros lo que nos hemos planteado con la estrategia del no invasivo es ver si podemos encontrar ADN embrionario en el medio de cultivo en embriones que antes no han tenido ningún tipo de manipulación, ni assisted hatching ni vitrificación previa. Porque ya habéis visto en estos trabajos que cuando sí que hacemos estas pequeñas intervenciones, como abrirles una ventana con el assisted hatching, se había visto. Incluso hay dos trabajos donde, además de realizar un assisted hatching previo, lo que se hace es colapsar el blastocisto y conseguir el líquido del blastocele y unir el análisis, unirlo con el medio de cultivo. Y aquí las concordancias con el blastocisto completo también veis que sobrepasaban el 90 y tantos %. Es decir, con blastocisto completo pueden ser incluso más altas. Pues bueno, con toda esta información, estos serían los antecedentes que tenemos y los diferentes trabajos o los más relevantes publicados hasta el momento. A continuación voy a comentaros lo que ha sido nuestra experiencia en este campo. Y muchos de vosotros ya nos habéis escuchado en ocasiones anteriores o habéis visto algunas de nuestras publicaciones. Empezamos hace más de 5 años y empezamos este trabajo, a mí siempre me gusta nombrar con María Vera, que es la primera autora de este trabajo, que estaba con nosotros, y empezamos de una manera pues muy escéptica a intentar ver si teníamos realmente ADN embrionario en el medio de cultivo, si este no era contaminado y si había otros tipos de ADN, intentar entender su origen. Luego publicamos otro trabajo el año posterior en el Fertility and Sterility,
en el que ya queríamos ver si con una mejora de protocolos y identificando el mejor momento para recoger el medio, podíamos mejorar los resultados. Y nuestra última publicación, la que ha comentado Nasser, que fue del 26 de mayo, que apareció online, fue en el American Journal of Obstetrics and Gynecology. Aquí ya pasamos a un estudio más completo, ya no era un estudio piloto como el anterior, era un estudio prospectivo multicéntrico con 8 centros implicados, donde el número de muestras analizadas, como veréis, fue superior a 1.300 y aquí queríamos ver los resultados de todas estas muestras comparadas con el trofoectodermo, pero también mirar la concordancia entre centros, ver el impacto de las diferentes condiciones de laboratorio en los resultados y tuvimos oportunidad de hacer biopsia de masa celular interna en un grupito de embriones que también veréis los resultados. Pues bueno, esto sería el resumen de nuestra experiencia hasta ahora. El primer trabajo, como hemos comentado en el Human Reproduction, que fue la primera autora nuestra compañera María Vera, pues como os he comentado, queríamos ver si realmente teníamos más ADN en los medios de cultivo que habían estado en contacto con un embrión que en los controles. Y aquí podéis ver en esta imagen la concentración de medios que habían tenido embriones en su interior versus medios de cultivo que no habían tenido contacto con embrión. Veíamos una clara diferencia en la concentración de ADN y veíamos que esto también se mantenía cuando pasábamos al ADN amplificado. Y la cantidad de ADN que encontrábamos, pues si veis aquí que está en picogramos, pues bueno, la media podía ser similar a lo que esperamos encontrar en 1 o 2 blastómeras, aunque había un rango bastante variable. Luego, pues intentamos ver resolver diferentes cuestiones. Si había diferente concentración de ADN en embriones que tenían el trofoectodermo euploide o aneuploide, vimos que no, que realmente los euploides y los aneuploides liberan la misma cantidad, por lo cual el mecanismo de self-correction de células que se degeneran y liberan ADN por apoptosis, pues no lo vemos como el principal candidato. De hecho, nunca lo pensamos, pero bueno, esto nos reforzaba la idea. Vimos también que había la misma cantidad en embriones femeninos que masculinos. Bueno, una serie de curiosidades en este primer trabajo. Y bueno, en un grupito de embriones, en 56, pudimos comparar los resultados de la biopsia de trofoectodermo con los del medio de cultivo. En este primer trabajo lo hicimos utilizando como sistema de cultivo el embrioscope y los embriones estaban cultivados con el volumen normal del embrioscope y luego podíamos recoger aproximadamente 20 microlitros para su análisis. Y recogíamos el medio de los embriones cultivados de día 3 de desarrollo a día 5. Y lo que vimos después de aplicar el NGS convencional, aquí probamos diferentes métodos de amplificación porque esto era en el final de la época de los arrays y el principio de la secuenciación masiva, pues aquí vimos que las concordancias eran del 30%, que estaban más o menos en consonancia con lo publicado pues en el 2016-2017, pero claro, son unas concordancias bajitas. Nos permitió este trabajo ver que había ADN de origen embrionario, también aplicamos SNPs para comparar el perfil del ADN en el medio de cultivo con el perfil de células del cúmulus y de espermatozoides y bueno, pudimos un poco entender el origen, pero vimos que aunque había ADN embrionario, la contaminación, tanto por células del cúmulus que rodean al óvulo, que es lo que estamos llamando siempre contaminación materna, como por contaminación externa, que puede ser por la manipulación en el laboratorio de FI, pues la contaminación realmente nos enmascaraba los resultados en un 60% de los casos. Con estos resultados, pues éramos escépticos y decíamos, algo hay ahí, pero está lejos de tener una aplicación clínica. Sin embargo, perseveramos en el trabajo. Yo siempre digo, porque el doctor Carlos Simón decía, esto tiene que salir, y en eso seguimos y empezamos una colaboración con otro grupo, con el grupo de Genera en Italia. Y aquí en este trabajo, pues quisimos ver si cambiando las condiciones de cultivo, sabiendo ya que la contaminación era un problema e intentando aprender cómo bypassear este problema, ver cómo podíamos mejorar las condiciones en el protocolo que se sigue en el laboratorio de fecundación in vitro y en nuestro protocolo de NGS, como veréis luego. Luego intentamos también ver cuál era el momento ideal para recoger el medio, o sea, en qué ventana tenemos que tener el embrión en un medio de cultivo y luego recogerlo. Y luego quisimos ver también en este trabajo, pudimos seguir el resultado clínico de varias transferencias en las que teníamos resultado tanto del trofoectodermo como del medio de cultivo. Y bueno, pues comenzamos con las mejoras en el laboratorio de fecundación in vitro.
Pues aprendimos que si los embriones los teníamos en cultivo en su protocolo convencional hasta día 4, pero en día 4 los cambiábamos a una nueva gotita de 10 microlitros más pequeña, y si eliminábamos todo lo que llevaba el embrión desprendiendo con lo que estaba creciendo hasta este momento, lo lavábamos bien, lo poníamos en esta gotita de medio de cultivo de 10 microlitros, y si lo cultivábamos hasta día 5 o día 6, es decir, 24 o 48 horas, pues íbamos a ver lo que iba a acontecer. Habíamos aprendido que había una diferencia importante entre cambiar el embrión a la gotita especial de cultivo en día 3 o en día 4. Si retrasamos un día, conseguimos dejarnos en el camino mucha parte del ADN degradado que nos va a interferir en los resultados. Así que bueno, teníamos la gotita de medio fresco en día 4 y cultivábamos en general 24 o 48 horas. Menos de un 5% de los embriones del estudio se cultivaron hasta día 7, pues como parte del protocolo normal de la clínica. La clínica, si tenía blastocistos para biopsiar en día 5, recogía el medio antes de la biopsia, y si tenía blastocistos para biopsiar en día 6, lo recogía en día 6. Y en lo que os he dicho, unos poquitos en día 7. Lo que es importante recalcar en este trabajo, a diferencia de los anteriores o incluso de nuestro trabajo anterior, es que no se hacía assisted hatching al blastocisto. En esta clínica, por eso colaboramos con ella, cuando van a hacer la biopsia es cuando hacen la perforación de la zona pelúcida, de manera que los blastocistos están intactos hasta ese momento. Así que bueno, analizamos este medio de cultivo y quisimos mejorar nuestro protocolo, no simplemente utilizar el protocolo de secuenciación que utilizamos para las biopsias de trofectodermo. Entonces fuimos modificando varios pasos, sobre todo el paso de Whole Genome Amplification, y aquí queremos un poco representaros las diferencias cuando utilizábamos el protocolo convencional, que aquí está etiquetado como una C, y el protocolo modificado, que veíamos que nos daba una banda, esto es un gel de agarosa, que nos identifica que hay una concentración importante de ADN cuando realmente cultivamos los embriones entre 24 y 48 horas. O sea, con este protocolo teníamos resultados mucho más robustos. Así que, bueno, estas fueron las modificaciones incorporadas en los dos tipos de laboratorio. Y estos fueron los resultados de este trabajo. En total, pudimos comparar los resultados de 108 muestras de medio con 108 biopsias de trofectodermo. De manera que en 27 casos se habían hecho las biopsias en día 5. Aquí la informatividad, es decir, que obtuvimos resultados en el medio, fue el 81,8% de los casos, y la concordancia fue del 63%. Es decir, habíamos doblado los resultados de concordancia con respecto a nuestro primer trabajo. De 30 habíamos pasado un 63%. Pero claro, tampoco es un nivel óptimo para pensar en que esto puede tener una aplicación clínica. Sin embargo, cuando miramos los resultados en día 6, aquí ya teníamos también una N más grande, 81 muestras, vimos que la informatividad subía al 100% prácticamente, y que la concordancia fue del 84%. Y aquí ya nos poníamos en los niveles de concordancia de algunos de los trabajos anteriores, pero con la diferencia de que no habíamos tenido que hacer assisted hatching, no habíamos tenido que vitrificar, no habíamos tenido que hacer colapso del blastocisto, sino simplemente dejando los embriones en cultivo hasta día 6. Y bueno, pues esto fue lo que nos ha sentado las bases de lo que podemos pensar que puede ser una forma de trabajar y un protocolo que puede llevarnos a una aplicación clínica en casos de fecundación in vitro. Con esta concordancia en día 6 vimos esto que os he dicho, un 84% de concordancia tanto para autosomas, para cromosomas sexuales, y además había un 5% de casos que había concordancia para los autosomas, pero que tenían un sexo diferente. Esto es fundamentalmente por la contaminación con células maternas del cúmulus. Y luego tuvimos en este trabajo una tasa de falsos negativos del 2,5%, es decir, las biopsias de trofectodermo anormales y el medio normal, y una tasa de falsos positivos de un 8,5%, que sería lo contrario, la biopsia de trofectodermo euploide y el medio aneuploide. Claramente tenemos que intentar minimizar el impacto de falsos negativos y falsos positivos, y sobre todo podemos trabajar en lo que es disminuir los falsos negativos intentando eliminar la contaminación
durante el proceso en el laboratorio de fecundación in vitro, intentar minimizar el impacto de estas células del cúmulus, y a nivel de falsos positivos hemos aprendido que muchas veces es resultado de ADN degradado, pues bueno, mejorar las condiciones tanto de recogida del medio, de aspiración del medio, como de transporte. Y bueno, los resultados clínicos de este trabajo. Aquí tuvimos la posibilidad de seguir el outcome en 29 transferencias de embrión único y pudimos diferenciarlas en dos grupos. En un primer grupo, donde las biopsias del trofectodermo eran euploides y los medios de cultivo también euploides. Aquí quería deciros que las transferencias siempre se hacían en base al resultado del trofectodermo, porque el laboratorio en el momento en el que realizaba la transferencia no tenía conocimiento del resultado en el medio de cultivo. Esto fue un estudio, la comparativa se hizo a posteriori, era a doble ciego. De manera que cuando vimos los resultados, cuando los dos tipos de muestra eran euploides, teníamos una tasa de embarazo clínica del 52,9, no hubo ningún aborto, con lo cual todo fue embarazo evolutivo. Sin embargo, en el grupo donde, a pesar de que las biopsias eran normales, teníamos medios anormales, la tasa de embarazo clínico fue menor, del 33,3, la tasa de aborto superior del 50% y nos disminuyó mucho la tasa de implantación evolutiva y de embarazo evolutivo. Y claro, esto nos sorprendió. Pensábamos que algo tenía que contribuir el medio, pero la verdad es que nos sorprendió este impacto en los resultados. Así que bueno, el tamaño muestral es pequeño, no podemos todavía deducir nada concluyente, pero sí que esto nos sugería la idea de que quizá el medio de cultivo ya nos estaba dando información importante y que nos podría ayudar pues, a mejorar las tasas de embarazo evolutivo, viendo sobre todo un impacto en la reducción en las tasas de aborto. Y bueno, con todo esto diseñamos el tercer estudio, con la idea de ver si lo que habíamos aprendido y que funcionaba en un único laboratorio de fecundación in vitro podía funcionar con diferentes laboratorios que trabajaran con diferentes protocolos. Y este es el trabajo que apareció online el 26 de mayo. Aquí pues hemos tenido colaboradores de 8 centros en diferentes países del mundo y bueno, pues gracias a ellos hemos podido realizar este estudio. En principio, como ya os he dicho, teníamos fijado el momento en el que recoger el medio. Aquí ya no recogimos ningún medio en día 5, sino en día 6 o día 7. Y la idea era analizar ese medio de cultivo, comparar con las biopsias de trofectodermo y luego realizar un seguimiento de los casos para ver los resultados clínicos también. Diseñamos este estudio con la idea de tener aproximadamente un 80% de concordancia y lo diseñamos también para hacer un interim análisis cuando tuviéramos el 30% de las pacientes incluidas. El tamaño muestral total estimado fue de 3.245, pero realmente el número de muestras que han entrado en el interim al 30% han sido 1.301. En diciembre del año pasado estuvimos analizando los datos y ya se preparó la publicación. Y en esta publicación aparecen los resultados y aquí lo que vimos era que tenemos los resultados de estos 1.301 embriones y queremos comparar el medio de cultivo, por un lado, como hemos dicho, con el trofectodermo, pero también en 81 blastocistos con la masa celular interna, ya que uno de los centros que participaban en el estudio es Boston IVF en Estados Unidos y había embriones que las pacientes firmaban para donar para investigación. Así que pudimos hacer biopsia de masa celular interna siguiendo el protocolo de Antonio Capalvo y ahora en las siguientes diapositivas veréis los resultados. En primer lugar, los resultados globales de la concordancia para las 1.300 muestras entre medio y biopsia de trofectodermo, pues aquí nos dieron un 78,2% de concordancia, que está por debajo al 84% del que tuvimos en el primer estudio, pero había variabilidad entre un 72 y un 86%. De hecho, en 4 de los centros, la concordancia fue superior al 80%. Tenemos centros con un 86, un 84, un 85%. Realmente hemos aprendido mucho en este trabajo y hemos aprendido mucho de los centros con tasas de concordancia más altas para comprender en qué aspectos tenemos que prestar atención para que realmente se puedan alcanzar estos resultados. Siguiendo pues una serie de normas y un protocolo modificado, podemos realmente alcanzar el 84, el 85%, realmente no es una entelequia, se puede conseguir y ya vemos pues que varios laboratorios están reproduciendo estos resultados. También quisimos ver y resolver
preguntas como si la edad de la paciente iba a influir en la concordancia. Pues en este trabajo hemos visto que hay una tendencia significativa que con mayor edad tenemos más concordancia. Tenemos más concordancia porque disminuyen los falsos positivos. También hemos relacionado con un análisis multivariante si hay un impacto de la calidad embrionaria a nivel del desarrollo embrionario como blastocisto y calidad de masa celular interna y de trofectodermo. Y hemos visto que la calidad embrionaria no tiene un impacto en las tasas de concordancia. Tampoco hemos visto que tenga un impacto en los resultados el tipo de medio de cultivo utilizado. Los 8 laboratorios utilizaron 4 medios de cultivo diferentes, como veis aquí, Irvine, Life Global, Sage y VitroLife, y tuvimos tasas de concordancia similares, ninguna diferencia significativa, ni a nivel de un análisis univariante ni cuando hicimos el análisis multivariante. Luego, cuando revisamos también los diferentes tipos de incubador que habían utilizado, pues también veis que en los diferentes 5 tipos de incubador no habían diferencias ni con el análisis univariante ni con el multivariante. También pudimos ver los resultados con diferentes porcentajes de albúmina. No había diferencia por la concentración de albúmina, que en algún momento se pudo pensar que la albúmina puede tener trazas de ADN humano. Realmente no hemos visto un impacto. Y bueno, un aspecto muy importante decir que podemos utilizar fecundación in vitro convencional o ICSI. No hace falta realizar ICSI para hacer este tipo de análisis en el medio de cultivo. Y hemos tenido resultados similares tanto en la fecundación in vitro convencional como en el ICSI, siempre y cuando decumulemos adecuadamente los ovocitos y descartemos el ADN y las células del cúmulus, vamos a tener buenos resultados. Y bueno, en segundo lugar, mostraros los resultados ya del subestudio en el que pudimos ver las concordancias del medio de cultivo con el trofectodermo, con la masa celular interna y también del trofectodermo con la masa celular interna. En total tuvimos 81 blastocistos y en 64 de ellos tuvimos resultados para los 3 tipos de muestras. Y veis que aquí, en este grupo, este es un grupo que ha tenido muy buenos resultados, la concordancia era del 87,5% con el trofectodermo y con la masa celular interna muy parecida, del 84,4%. Así que vemos que realmente también son muy consistentes los resultados al comparar con la masa celular interna. En este grupo, el trofectodermo tuvo una concordancia con la masa celular interna del 87,5%. Y esto nos llevó a analizar un poco más en detalle los resultados y ver si las discordancias a qué tipo de anomalías cromosómicas se debían. Y como veis en esta diapositiva hicimos un cálculo para ver si solo considerábamos las aneuploidías uniformes de cromosoma completo, es decir, las que son de origen meiótico, qué concordancias tenían. Y descartábamos los mosaicos de bajo grado y las anomalías segmentales, las que son para un fragmento del cromosoma, ya que estas sabemos que son mayoritariamente mitóticas. Pues si nos centramos en las anomalías meióticas, las concordancias suben al 92,2% cuando comparamos medio con trofectodermo, 85,9% cuando comparamos medio con inner cell mass, aquí nos mantenemos, y el trofectodermo con inner cell mass ya sube al 93,7%, que son los valores a los que estamos acostumbrados. La diferencia pues se debe sobre todo a lo que podemos pensar que son falsos positivos en el trofectodermo, pero que puede ser también efecto de las discrepancias entre masa celular interna y trofectodermo, coincide también con el porcentaje de discrepancias fetoplacentarias, y a nivel del medio de cultivo, pues siempre vamos a tener que estar muy pendientes de los falsos negativos que son por el riesgo de contaminación. Veréis que a lo largo de la charla nombraré mucho la contaminación porque es algo que podemos trabajar y podemos reducir mucho, pero es nuestro talón de Aquiles. Tenemos que realmente estar siempre muy conscientes cuando trabajamos en el laboratorio de fecundación in vitro de este concepto. Y bueno, con esta experiencia y con toda la información que hemos acumulado de estos 1.301 embriones, pues realmente decidimos pensar ya en la aplicación para una aplicación clínica, para poderlo ofrecer esto como un test. Entonces, el test que hemos desarrollado le hemos puesto el nombre de Embrace, y en inglés tiene un sentido pues muy claro porque Embrace es abrazar. Le hemos encontrado también un significado como acrónimo, que es el análisis del medio de cultivo que rodea al embrión, un poco con la idea de que el medio de cultivo es aquello que realmente abraza al embrión durante el desarrollo embrionario.
Y como veréis, en las siguientes diapositivas nos estamos planteando el análisis del medio de cultivo como algo diferente a la biopsia del trofectodermo y al PGTA. No nos lo estamos planteando como un test para decir este embrión sí tiene transfer, este embrión no, sino como que con este test podemos ver la probabilidad que tenga un embrión de ser cromosómicamente normal, de manera que si transferimos aquellos embriones con mejores posibilidades de ser normales, con mayor probabilidad de ser euploides, pues vamos a minimizar el riesgo de aborto y podemos aumentar la posibilidad de tener un bebé sano en casa. Así que la idea no es descartar embriones, es daros un ranking, daros una lista y decir, estos embriones tienen más probabilidad de ser normales. Si vais a transferir, elegir primero para la transferencia los que tienen más probabilidad de ser normales. Y el concepto de la priorización no es un concepto nuevo en fecundación in vitro ni en el campo del análisis cromosómico, porque ya también se está planteando en el caso de tener embriones mosaicos, segmentales, qué tipo de alteraciones pueden tener mayor o menor impacto luego en el embarazo. Pues bueno, con esta idea de la priorización hemos desarrollado el test, el EMBRACE, como una herramienta para priorizar los embriones de acuerdo a sus posibilidades de ser euploides, a su probabilidad. ¿Y a qué pacientes va dirigido? Pues realmente pensamos que puede ir dirigido a cualquier tipo de pacientes que quieran mejorar sus tasas de embarazo con respecto a lo que sería una fecundación in vitro convencional. Es decir, sabemos que el análisis en base a la morfología no nos permite identificar qué embriones son euploides con seguridad y el time-lapse nos ofrece pistas, pero nunca se ha encontrado un buen predictor que te permita descartar las aneuploidías. De manera que nos ofrece la posibilidad de una manera no invasiva, simplemente analizando el medio de cultivo, ver qué embriones tienen más probabilidad de ser normales y así poder ofrecer ventajas frente a lo que sería una fecundación in vitro convencional. Obviamente no necesita una biopsia, es un análisis del medio que en condiciones normales se descarta y las ventajas de poder poder priorizar embriones es que si seleccionamos primero aquellos embriones con mayor probabilidad de ser normales, necesitaremos menos transferencias para tener un embarazo, se puede reducir los abortos y por lo tanto el tiempo y el coste necesarios para conseguir un embarazo evolutivo, un embarazo a término. Así que bueno, lo vemos como una aplicación global para cualquier paciente que realmente quiera mejorar sus resultados reproductivos comparado con lo que sería una fecundación in vitro convencional. ¿Y cómo hemos desarrollado la herramienta de diagnóstico? Porque realmente hemos aprendido que la naturaleza del ADN en el medio de cultivo es distinto, que la secuenciación es distinta y que la interpretación de los resultados en el medio de cultivo no nos sirve lo que hemos aprendido con la biopsia del trofectodermo. Hemos tenido que cambiar los paradigmas. Y bueno, ¿en base a qué lo hemos hecho? Pues hemos tomado como referencia las biopsias de trofectodermo, ya que es la técnica más establecida en este momento. Con el tiempo iremos tomando como referencia la masa celular interna cuando tengamos más muestras, pero ya habéis visto que en este pequeño subestudio masa celular interna y trofectodermo nos han dado concordancias muy parecidas, así que nos quedamos con el trofectodermo porque tenemos 1.300 muestras y lo primero que necesitábamos saber era cuándo teníamos que decir a nivel de cromosoma cuándo un cromosoma era normal o no, porque no nos valen los softwares para determinar mosaicismo o aneuploidías del PGTA. ¿Y cómo determinábamos a partir de qué momento un cromosoma es normal o no? Pues en base a partir de qué momento tenía la concordancia más alta con la biopsia de trofectodermo. Analizábamos, por ejemplo, todos los cromosomas 1. Teníamos los que eran normales y los que eran anormales y veíamos en qué punto de corte, para decir que es normal o anormal, qué punto de corte nos daba la mayor concordancia con el trofectodermo. Y así establecíamos ese threshold, ese punto de corte para cada uno de los cromosomas. Y así pudimos establecer los thresholds de ploidía. Una vez teníamos cada cromosoma diagnosticado, se aplicaba al total del embrión y diagnosticábamos a nivel de embrión. A nivel de embrión pueden haber alterados un cromosoma, 2, 7, puede estar alterado todo el cromosoma, un pedacito, pueden haber ganancias, pueden haber pérdidas, pueden haber múltiples combinaciones de embriones anormales. Llegamos a tener pues más de 30 categorías y cada una de estas categorías, por combinación de anomalías, tenía una probabilidad, una tasa de concordancia con el trofectodermo. No es lo mismo la concordancia
para un embrión con 5 aneuploidías que para un embrión con una pequeña segmental, por ejemplo, y a cada una de estas concordancias le dimos un valor. Y estas concordancias, de alguna manera, las hemos interpretado, por ejemplo, si un embrión es euploide, pues ¿cuántos trofoectodermos euploides habrían? Eso sería el euploide score o la tasa de euploidía que hemos llamado en castellano. La tasa de euploidía sería para un embrión euploide, si tenemos un medio euploide, ¿qué porcentaje de trofoectodermos euploides tenemos? Y para que lo entendáis un poco mejor, lo veremos en la siguiente diapo veremos un ejemplo. Después de tener una tasa de euploidía para cada embrión, los que tienen la probabilidad más alta de ser euploides se priorizan primero, con lo cual tienen el orden de prioridad número 1 y así consecutivamente. Y esto es lo que llamamos el orden de prioridad embrionaria. Pues bueno, vamos al ejemplo. Nosotros nos hemos imaginado el informe de la siguiente manera. Tenemos los resultados del embrión como en las tablas que tenemos habitualmente en las biopsias de trofoectodermo, pero además con una columna adicional que de cada embrión nos da su prioridad. ¿Y cómo calculamos la prioridad? Pues en base a la tasa de euploidía o euploide score. Si tenemos este ejemplo con 4 embriones, si tenemos 2 embriones que son euploides, en este caso sería el embrión número 1 y el embrión número 7, pues su concordancia con el trofoectodermo era del 81%. Su euploide score o tasa de euploidía, el 81%. Y os lo vamos a representar en este gráfico. Esta sería la máxima concordancia que podemos tener. Asumimos que va a haber un 20% de discrepancias. Por eso no podemos decir que esta es una herramienta para decir un embrión es seguro, seguro, normal o seguro, seguro, anormal. Es probabilidad. Y la probabilidad de ser normal es del 81%. Tenemos otro tipo de alteraciones como son las alteraciones segmentales. Y bueno, voy a poneros aquí la tabla porque en este caso si tenemos, por ejemplo, una duplicación para un fragmento del cromosoma 4, pues hemos visto que en la mayoría de los casos luego los trofoectodermos eran también normales. En el 75% de los casos eran normales. De manera que su tasa de euploidía era muy alta y les dábamos el orden número 2 en la lista de prioridad. Y sin embargo hemos tenido otro embrión que tenía un solo cromosoma normal, pero era todo el cromosoma normal. Era una aneuploidía uniforme de cromosoma completo. Pues aquí vemos que cuando tenemos aneuploidías de este tipo, que son muy claras, la mayoría de los trofoectodermos son anormales y solo un porcentaje pequeño tenemos que son normales, es un 20% aproximadamente. Pues estos son los que consideraríamos en el ranking en último lugar, así que se transferirían primero los de prioridad 1 y en siguiente lugar de prioridad 2. Y bueno, ¿cómo interpretar estos resultados y qué decisiones tomar? Pues esto va a depender mucho de la edad de la paciente y del riesgo de aneuploidías en función de la edad. Si estamos con una mujer joven, pues vamos a poner un ejemplo que fuera donación de óvulos o una mujer con menos de 30 años, pues en estos casos sabemos que su riesgo de aneuploidías, sobre todo las de origen mitótico, que son estas que aparecen en azul, pues está entre un 20 y un 25%. Luego, si una mujer es joven, realmente consideraríamos que tiene ventajas transferir embriones que estén solo en la categoría 1, porque los demás van a estar con menos probabilidades que las que estaría un embrión sin ningún tipo de análisis cromosómico. Pero si, por ejemplo, ya estamos en una paciente con 35 o 37 años, aquí veis que el riesgo de aneuploidías pues está en un 35% las de origen meiótico, pero sumadas todas ya puede estar entre un 40 y un 50%. Pues en una paciente de esta edad sí que tiene sentido, mucho sentido elegir para el transfer los embriones con la categoría 1 o 2, porque van a tener la mitad de probabilidades era normal que si simplemente le hubiéramos hecho la transferencia en base a la morfología. Y en este caso, el embrión que estaría en peor condición sería el número 3. Aquí su probabilidad de ser anormal es mayor que la que sería al azar en base a los riesgos propios de la edad. Y por último, un ejemplo más extremo sería una mujer con 43 años. Su probabilidad de tener embriones anormales es muy alta, superior al 75%, de manera que la probabilidad de tener normales es menor del 25%. Luego, cualquiera de estas categorías, la 1 o las 2, claramente van a beneficiar si transferimos un embrión de este tipo. Y en el caso del embrión número 3, tendría las mismas probabilidades que un embrión sin analizar. Pero claramente aquí sí que vemos beneficio de transferir primero estos embriones. De manera que nosotros, como estamos viendo
nos estamos planteando hacer el consejo en cuanto a qué embriones transferir o no, es que se debe considerar la edad de la mujer y el riesgo de aneuploidías de acuerdo a su edad para valorar qué embriones transferir primero en base a los resultados de su tasa de euploidía. Y bueno, esto sería lo que sería el desarrollo del test, pero nosotros, por otro lado, seguimos trabajando en este tema. Nos queda mucho por conocer a nivel básico. Necesitamos entender mejor el origen de este ADN, si es de origen de la masa celular interna del trofectodermo o combinado. A día de hoy pensamos que debe de haber una combinación de ambos compartimentos, pero realmente de lo que no tenemos ni idea es de cómo este ADN se fragmenta y por qué se fragmenta y se libera, por qué el embrión elimina ADN que es tan valioso. No sabemos si hay diferentes mecanismos de replicación del ADN embrionario comparado con el somático. Queremos ver un poco la dinámica de la división celular y estamos trabajando con el grupo de Nicolás Placha, que puede hacer live imaging marcando núcleos y cromatina y viendo la dinámica de esta cromatina en el desarrollo embrionario. Vamos a ver si de esto aprendemos algo. Y a nivel un poco más aplicado, pues tenemos una pregunta muy importante y es ver en cuánto pueden mejorar los resultados si realmente analizamos el medio de cultivo, y para ello estamos realizando, ya está en marcha, un estudio prospectivo randomizado en el que vamos a comparar, perdón, me voy al anterior, en el que vamos a comparar los resultados en pacientes en las que se hace la transferencia de acuerdo a la morfología con los resultados que se hacen en base al medio de cultivo. Este estudio nos llevará pues aproximadamente 1 año y medio y ya es un estudio con un diseño de estudio prospectivo randomizado. Y bueno, la siguiente imagen sería un poco para que vierais a nivel de investigación básica. Este es un vídeo cedido por Nicolás Placha, en el que veis cómo ha marcado los cromosomas, puede ver cómo se dividen y además él está viendo unas estructuras muy interesantes que son unos puentes de tubulina que se mantienen después de que ha terminado la división celular y que por estos puentes de tubulina hay un trasiego de diferentes factores. Y estamos intentando entender si estos puentes de tubulina también pueden ayudar al intercambio de ADN con el exterior. Y a nivel del estudio prospectivo randomizado, pues bueno, como os he comentado, es ver si podemos mejorar en un 10% la tasa de niño en casa realizando el análisis del medio de cultivo. Este estudio está basado en transferencia de embrión único. Hay 15 centros implicados en todo el mundo, uno de ellos en España, y vamos a tener que recoger datos de más de 1.100 transferencias de embrión único, de las cuales pues 500 serán en el grupo de intervención, serán en el grupo en el que hacemos el análisis del medio de cultivo, y el otro grupo es un grupo en el que la transferencia se hace básicamente en base a la morfología. Y bueno, es lo que os he dicho de esto, pues esperamos poder deciros algo en 1 año y medio, 2 años aproximadamente. Y estos son los centros que están implicados en diferentes lugares del mundo. Y bueno, concluir ya la charla pues diciendo que lo que hemos aprendido en estos años es que hay ADN en el medio de cultivo, ADN embrionario que se puede amplificar, que con las técnicas de NGS mejoradas podemos ver la dotación cromosómica y que esta es representativa de la dotación del embrión, que las concordancias pueden oscilar o pueden llegar a ser del 84-85%, que en el trabajo hemos tenido un 78,2% en día 6, pero que vemos que muchos grupos ya tienen el 84-85%, que tenemos una alta concordancia también con la masa celular interna, y que con esta estrategia podemos priorizar embriones para la transferencia de acuerdo a su riesgo de aneuploidía, y que con esta estrategia podríamos mejorar los resultados de pacientes que se hacen una fecundación in vitro sin necesidad de hacer una biopsia embrionaria. Y bueno, pues finalmente quería agradecer pues al profesor Carlos Simón, que realmente ha sido el impulsor del proyecto, a mis compañeros del equipo del NI-PGTA, que muchos ya conocéis, a Carmen, a Luis y a Lucía. Realmente esto ha sido un trabajo en equipo de muchos años, y del equipo que empezó antes con María Vera. Queremos agradecer al equipo de estudios clínicos por monitorizar, por trabajar con los comités éticos, y realmente han sido claves en el desarrollo de todos los estudios clínicos. Y ya para el desarrollo del algoritmo, pues agradecer al equipo de bioinformática
y a nuestro equipo de informática, sobre todo a Roser, a Jorge y a Roberto, porque realmente ahora viene lo importante, pues trabajar con conseguir los mejores predictores posibles y luego lo queremos hacer todo es un diagnóstico automático en base al algoritmo, de manera que, pues como hemos hecho en las biopsias de trofectodermo, automatizando el análisis mediante algoritmos matemáticos, pues conseguimos que los resultados sean muy robustos y disminuyendo la variabilidad entre observador. Y por último, pues bueno, siempre agradecer al profesor Nicolás Placha, pues su ayuda desinteresada realmente en este proyecto, porque también tenía curiosidad por entender si esto realmente ocurría en el embrión, si realmente secretaba ADN y cómo podía ocurrir. Y bueno, agradecer también a todos nuestros laboratorios de Genomics a lo largo del mundo, porque ellos nos han ayudado, sobre todo en los estudios clínicos, entrando en contacto con los laboratorios de fecundación in vitro. Y por último, muchas gracias a todos aquellos centros de fecundación in vitro que lleváis colaborando con nosotros desde hace más de 2 años, porque habéis creído en el proyecto, habéis sido muy entusiastas y realmente gracias a vosotros estamos aquí. Así que muchísimas gracias a todos y ahora ya tiempo para preguntas. Muchas gracias, Carmen, por la fantástica presentación, como siempre. Y me voy a lanzar directamente y sin más rodeos a las preguntas. Algunas de ellas probablemente ya las hayas contestado durante la charla, pero de verdad que tengo muchísimas aquí delante y no me gustaría perder tiempo porque la verdad es que nos escasea. Y directamente te voy a hacer pues una que nos están realizando varios de los compañeros que nos están viendo, y es que si consideras que esta nueva técnica sería un sustitutivo del PGTA. Bueno, esta es la gran pregunta. Y nosotros no queremos pensar que esto es un sustituto del PGTA. Nosotros estamos, y sabéis, que siempre hemos defendido el PGTA capa y espada porque nos ha dado muy buenos resultados. Pasamos a la biopsia de trofectodermo y va muy bien, es muy consistente y creemos en el PGTA. Esto lo vemos como un complemento o como una alternativa, porque para cualquier paciente de fecundación in vitro, sabemos que el PGTA en algunos escenarios, como en España, tiene unas indicaciones estrictas de cuando hay un riesgo incrementado. Nosotros el no invasivo lo vemos para cualquier tipo de paciente, como puede ser el análisis de morfología del time-lapse, como un biomarcador más que nos ayuda a mejorar las tasas de embarazo. Y teniendo esta herramienta en nuestras manos, puede ocurrir que haya pacientes que no quieran hacerse una biopsia embrionaria o centros que realmente son más escépticos con el PGTA porque realmente no les gusta el hecho de descartar embriones con PGTA por si tienen algún potencial de viabilidad. Entonces, no lo vemos como un sustituto, lo vemos como una alternativa y que puede realmente ser interesante para muchas condiciones distintas. Gracias, Carmen. Nos comentan también, por ejemplo, que si realizamos fecundación in vitro, que también lo has comentado durante la charla, los espermatozoides que puedan quedar pegados a la zona pelúcida no molestan en el análisis. Pues no molesta nada. Y ya sabéis que nosotros desde Genomics siempre os pedíamos que hicierais ICSI, pero bueno, yo creo que rectificar es de sabios y sobre todo de años de experiencia, de edad también. Hemos aprendido que con los protocolos que utilizamos de Whole Genome Amplification no amplifica el ADN del espermatozoide que está realmente compactado. Sí que amplificaría el ADN de una célula espermática inmadura, pero el ADN empaquetado en el núcleo no. Y de hecho, para un PGTA, no para unas monogénicas, sino para un PGTA donde utilizamos protocolos de Whole Genome Amplification, realmente podemos hacer también la fecundación in vitro, porque no nos va a amplificar el ADN del espermatozoide. Siempre nos ha gustado más el ICSI porque en general se decumulan mejor los ovocitos con el ICSI que con el FIP. Pero se pueden decumular igual de bien con la fecundación in vitro. Entonces, lo importante es decumular bien. El principal peligro, tanto en una biopsia de trofectodermo como con el medio de cultivo, es que hayan células de la granulosa pegadas o del cúmulus pegadas a la zona. Pero si lo eliminamos bien, los resultados son iguales. Os diría que en el centro en el que lo hemos hecho un poquito mejores con la fecundación in vitro, pero nada significativo. Gracias, Carmen. Nos hablan también de la vitri, ¿no? Y nos dicen, para embriones vitrificados, el concepto y utilidad del Embrace es igual que en embriones fresco, porque nos comentan acerca de la vitri, nos comentan acerca de colapsar, si colapsaron el embrión, si el concepto de assisted hatching en día 3, en este caso y para el Embrace, desaparecería. Es un poco la explicación de toda esta parte. Vale, pues a ver, nosotros estábamos buscando una técnica puramente no invasiva.
sabéis que ahora también ha salido el concepto de mínimamente invasivo. Tenemos el invasivo, que sería la biopsia, el mínimamente invasivo, que sería la blastocentesis o el colapso del blastocisto, cuando se le da un pulso de láser y se colapsa, eso es lo que ahora se llama mínimamente invasivo, y el no invasivo completo, que sería, en este caso, el análisis del medio sin hacer nada. Entonces, nosotros hemos buscado algo no invasivo por completo. Vemos que no hace falta hacer un assisted hatching ni ninguna intervención previa para tener los mismos resultados. Es decir, pensamos que lo ideal es interferir lo menos posible en el desarrollo embrionario tranquilo en el incubador. Si nosotros queremos colapsar los embriones porque para vitrificar nos gusta más colapsar, sabemos que hay algunos centros que a partir de un estadio colapsan, no hay ningún problema, pero preferimos recoger el medio de cultivo antes. Porque sí que hay algunos trabajos de Gianaroli y de Cristina Magli que analizan el blastocele y sí que tienen un poco más de aneuploidías en el blastocele. Entonces, no tenemos claro que el blastocele vaya a ser, que el ADN del blastocele tenga el mismo origen que el ADN en el medio de cultivo. Entonces, por tranquilidad, si necesitáis vitrificar los embriones y hacer colapsarlos, primero recogéis el medio de cultivo, luego le dais el pulso de láser, lo colapsáis y lo vitrificáis, pero preferimos no añadir nada. Y no sé Gracias, Carmen. no sé si he contestado a todo. Sí, sí, yo creo que sí. Vale. Nos preguntan también si hay diferencia entre los resultados considerando la calidad embrionaria, si en todos los grados de morfología embrionaria hubo la misma concordancia y la tasa de información, la tasa de informatividad, si fueron las mismas. Pues mirar, sí, analizamos los resultados a dos bandas. En la informatividad de la biopsia del trofo, en la informatividad del medio, en el porcentaje de aneuploidías del trofo, en el porcentaje de aneuploidías del medio, en la concordancia. Fuimos de un lado para otro y con respecto, está sonando el teléfono, con respecto al medio de cultivo no encontramos nada de nada, pero con respecto al trofectodermo sí que encontramos como más predictivo de aneuploidías la calidad del trofectodermo, que esto sabéis que no es nada nuevo, que ya se ha visto en algún caso, pero con respecto al medio de cultivo, nada. Nada de si el blastocisto era expandido, cavitado, hatching, la calidad de la inner cell mass, del trofo, nada. No vimos ningún parámetro de calidad. Esto es en 1.300 embriones, esto es lo que decimos. Ya creemos que es bastante robusto. Lo vamos a volver a analizar todo cuando lleguemos a los 3.000. Gracias, Carmen. Nos hacen también algunas preguntas ya que yo creo que es más casi de consejo genético, ¿no? Por ejemplo, diciendo que si tenemos una paciente con varios embriones, todos con una categoría 3, ¿recomendaría cancelar la transferencia? Bueno, aquí vamos a tener muchas posibilidades y sí que es verdad que por eso os he puesto la tabla de la edad. Pues yo creo que siempre hay que tener en cuenta la edad de la paciente y cuál es un poco la sensibilidad de la paciente, porque siempre tenemos la opción de hacer una biopsia embrionaria. Es decir, si todos los embriones estuvieran con una tasa de euploidía del 20% y la pareja realmente dijera, pues con tan bajas posibilidades no me quiero transferir ninguno, se puede hacer una biopsia embrionaria y sería una manera de un poco de dar más tranquilidad y confirmarlo. Gracias, Carmen. Nos dice también, nos preguntan cómo lidiar con el hecho de acumular totalmente el ovocito que puede implicar mayor manipulación y afectar a su calidad. Pues nosotros no pensamos que sea problema y en los estudios en los que habéis visto, pues tenemos 25 más, casi 25 centros, digo 25 porque realmente se han unido dos más al multicéntrico después del interim, pero con 25 centros con los que hemos trabajado, ningún problema, ni han tenido que cambiar mucho su protocolo de acumulación. Básicamente ser conscientes. Y bueno, por ejemplo, pues en rutina, pues todos sabemos que acumulamos varios ovocitos a la vez, trabajamos con varios a la vez, pues un poquito hacerlo más individualmente, de acumular el ovocito de uno en uno, lavarlo de uno en uno para no arrastrar muchas células del cúmulus. Siendo bastante consciente, tampoco la gente ha tenido que cambiar mucho. Sí que hemos añadido una serie de pasos adicionales de lavados, porque si haces lavados individuales, al final, si queda alguna célula remanente de días anteriores, se diluye, pero realmente no ha sido un esfuerzo adicional de tener que utilizar o capilares más estrechos o ser más agresivos para nada. Con el protocolo, los mismos capilares que utilizan de rutina y simplemente pues individualizando la decumulación y siendo un poquito conscientes de
Pues mirándolo más, fijándote y acabando de decumular cuando ya no quedan. Y si al final de la decumulación queda alguna, pues bueno, tenemos una serie de procesos posteriores en los que vamos a lavar los óvulos, que si somos conscientes, lo importante es que cuando lleguemos al día 4 ya no quede ninguna, pero se van a ir perdiendo si seguimos el protocolo. Gracias, Carmen. Nos preguntan también si tenemos una discrepancia entre morfología y el resultado de Embrace. ¿Qué priorizamos, morfología o probabilidad de euploidía? Vale, pues esta es una pregunta súper importante. Y aquí han salido ya varios trabajos donde vemos que la euploidía no se relaciona con la morfología del blastocisto. Han salido trabajos del grupo de Richard Scott, han salido trabajos del grupo de Laura Rienzi con Antonio Capalvo, donde la morfología no nos da una indicación de si el blastocisto es normal o no en casos de PGTA. Y también han salido trabajos diciendo que cuando se transfiere un blastocisto cromosómicamente normal, las tasas de embarazo son independientes de la morfología. Con lo cual, si tenemos un blastocisto, obviamente tiene que ser un blastocisto con una masa celular clara, pero si tenemos un blastocisto evolutivo y aceptable, probablemente sea más válido el resultado cromosómico como ya lo es con un PGTA. Cuando hacéis un PGTA, transferís en base al resultado del trofoectodermo, porque realmente sabemos que es más predictivo esto de embarazo. Pues un poco la misma filosofía con el Embrace. Obviamente, igual que en el PGTA, no transferimos embriones que están degenerados, ni transferimos embriones que no tienen masa celular interna. Un poco es el mismo principio del PGTA. La parte cromosómica pesa más en el embarazo y en la implantación siempre que sea un blastocisto viable. Gracias, Carmen. Nos preguntan también, una cosa que estabas comentando, que hay pues, una participación con Nicolás Placha, ¿no? De cuál es el origen concreto de ese cell-free DNA. Si sabemos ya o si estamos en ello o... No lo sabemos, realmente no lo sabemos. Especulamos pues que sea un origen común y yo tengo la impresión de, pues por estudios que se saben también antiguos, de que realmente a partir del estadio de mórula todo cambia en la dinámica de las divisiones celulares y que ya hay un índice mitótico más alto y con este índice mitótico más alto es fácil que en algún momento pues se libere ADN o bien procedente de todas las células o de alguna célula que se libere el ADN procedente de todo el núcleo. Realmente no lo sabemos. Pensamos que es combinado porque los resultados clínicos, cuando hemos transferido el embrión con el trofoectodermo normal y el medio normal, los resultados son mejores, con lo cual decimos solo el trofo, pues a lo mejor tiene más sesgo y el medio a lo mejor tiene una combinación también de ADN de la masa celular interna, pero yo os digo, esto es especular. Por número de células y por localización, pues la mayoría debe de ser de trofoectodermo porque es el que está más expuesto, pero a lo mejor la masa celular interna no hay que ignorarla. Gracias, Carmen. Estamos teniendo muchas preguntas también de lo que es el test ya, digamos, en sí para ofrecerlo en la clínica. Yo creo que preguntas del estilo de, pues, bueno, cuánto tiempo tardamos en tener los resultados, si va a tener un coste superior o inferior, cuándo se va a poder ofrecer en un país o otro. Yo creo que son preguntas quizás no tanto para la doctora Rubio, sino más un poco para cada delegado de Genomics en los países respectivos, con lo cual pues yo os animaría a que todo este tipo de preguntas las trasladéis a vuestros delegados comerciales de cada uno de los países desde donde las estáis lanzando. Lo que sí, Carmen, es que, porque esto tiene mucho que ver con la clínica, nos están preguntando mucho acerca del tiempo de resultados, sobre todo porque, evidentemente, para hacer la transferencia en fresco o en vitri. Vale, esto es importante. Siempre va a ser transferencia vitrificada porque son embriones de día 6 y realmente va a seguir más o menos el mismo proceso que una biopsia de trofoectodermo. Así que sí que tenéis que recoger el medio en día 6 y van a tener que ser siempre transferencias diferidas con embriones vitrificados. Y los resultados los vais a tener en el mismo tiempo que vuestro laboratorio local os dé los resultados del PGTA. Una semana, 10 días, de la misma manera. Lo que sí que quería decir es que el test lo tenemos ya desarrollado, está ya en marcha, estamos en el momento de empezar a ofrecerlo clínicamente
y que antes de empezar hay que hacer una muy buena validación del laboratorio porque os tenemos que transferir un poco la información de qué aspectos son importantes en el laboratorio de fecundación in vitro y previamente haríamos una validación, pues igual que sabéis que en Igenomics, antes de trabajar con nosotros para el PGTA o monogénicas, hacemos una validación, pues bueno, porque las condiciones de tubing y todo esto varían, pues aquí lo mismo. También con el motivo de que realmente son pequeños cambios en el laboratorio de fecundación in vitro, pero que es importante hacerlos, porque realmente esto marca los resultados. Es decir, que el test es algo, ya es una realidad, ya está, pero antes hay que validaros y por eso tenéis que entrar en contacto con vuestro laboratorio local y empezamos a organizar la validación, la formación, y si la validación sale estupenda, pues adelante, porque validamos, siempre vamos a tener controles de medio de cultivo que no ha estado en contacto con el embrión para descartar contaminación del medio, pues todo eso lo tenemos que trabajar con vosotros antes de empezar con los primeros casos clínicos. Gracias, Carmen. Yo creo que vamos a tener que ir terminando. Vamos a ir por las dos últimas preguntas, a pesar de que tenemos un montón en cola por hacer. Nos hacían un comentario que creo que es interesante y es que nos dicen que hay que cambiar el diseño de las placas de cultivo en ciertos incubadores. Nos están diciendo. Bueno, me ¿Verdad, imagino que Carmen? igual va por el tema del embrioscope o algo de esto. A ver, en general, si son los incubadores normales, lo que vamos a hacer son gotitas de 10 microlitros y no tienen más problema. Yo aquí no he hablado del embrioscope, pero podemos trabajar con el embrioscope también convencional, aunque nuestros estudios se han hecho con cultivo convencional, tenemos alguna prueba piloto y con el embrioscope podemos desarrollar un protocolo para vuestro laboratorio, pero el embrioscope, el que tiene el cultivo individual. El Embryoscope Plus, nos han dicho en VitroLife que iban a sacar una plaquita de cultivo individual para los estadios últimos del desarrollo. No está todavía en el mercado, creemos, pero bueno, tenemos que confirmarlo. Para el Geri, por ejemplo, obviamente la plaquita no nos sirve. Vamos a tener limitación con algún sistema de time-lapse como el Geri, pero con el Embryoscope va a ser posible tanto con el de siempre como con el Plus. Sí, yo creo que iba un poquito por ahí el comentario, ¿no? De estos que tiene pues como el multicanal, que se comunican los pocillos, evidentemente va a ser complicado que podamos analizar el medio. Y ya para finalizar, Carmen, nos preguntan también, que es una preocupación yo creo general, acerca de qué ocurre cuando los embriones en día 6 eclosionan, porque parece que mucha gente le da miedo el decir, oye, yo en día 5 tengo ya bien al embrión, es que llevarlo un día más. ¿Qué nos puedes contar de esto? Vale, sí, esta es la pregunta que yo creo que más preocupa a los embriólogos y os digo que a nosotros también. Pues, a ver, en principio, estamos trabajando, yo os digo, con 25 laboratorios y alguno de ellos está unido a la reunión y es la pregunta que da mucho miedo. Si voy a tener los embriones ya en día 6 muy pasados, muy eclosionados o con empezando a degradarse alguna célula del trofectodermo. Y la experiencia que hemos tenido con los centros que hemos trabajado es que una vez empiezan a trabajar nos dicen que realmente como no has hecho assisted hatching antes, los embriones han estado tranquilos, vas a tener embriones expandidos. Realmente vamos a tener embriones expandidos, sobre todo si son mujeres jóvenes, pero no vas a tener el problema del hatching si no has hecho un agujero antes en la zona pelúcida. Vas a tenerlo en un porcentaje muy pequeño y va a ser un hatching pequeño, no es un hatching como el de embriones que tienen la zona pelúcida abierta, que son embriones en 8. Esto van a tener un pequeño garbancito de hatching. Entonces, no es un gran problema si la vitrificación en blastocistos cavitados os funciona bien. Y gente que le preocupaba mucho este tema, luego de empezar a trabajar nos ha dicho, pues vaya, pues tampoco. Pero también es verdad, pues que recuerdo también de un centro en España que al final no se unió al estudio porque es que yo tengo muchos blastocistos hatching en día 5, en mi laboratorio todo me va muy rápido. Pues bueno, si realmente en día 6 ya vas a tener blastocistos totalmente hatched, pues para tu centro, tal y como tenemos la tecnología hoy en día, pues quizá no. Pero ya os digo que es el único centro que nos ha dicho que tenía este problema en general. Quizás la gente que trabaja con pacientes muy jóvenes, pero nosotros llevamos 2 años trabajando con 25 centros y de verdad que no ha sido ningún problema. No, vamos, esta pregunta nos la han hecho siempre y hemos dicho siempre vamos a empezar poco a poco, con pocas pacientes y la gente luego ha cogido confianza y luego también alguna clínica, por lo de cultivar en una gotita más pequeña de 10 microlitros, empezó haciendo una comparativa
versus su cultivo convencional y vio que tenía más tasa de blastos en la gotita pequeña, con lo cual estaba pensando hasta en cambiar el protocolo para todas sus pacientes. Es decir, realmente a día de hoy estamos mucho más confiados con el protocolo y que no tiene un impacto porque tenemos la experiencia de los estudios clínicos. Y luego, no he comentado las tasas de embarazo del estudio este multicéntrico porque realmente vamos a hacer el estudio a niño nacido en casa cuando lo acabemos, pero las tasas de embarazo son de un 60%. Realmente son unas muy buenas tasas de embarazo y hay mucha paciente de edad avanzada en este estudio, con lo cual realmente nosotros ahora estamos muy tranquilos, pero como siempre decimos, esto, si alguien tiene interés en utilizar el test y esta es una preocupación que seguro yo también la tendría en el laboratorio, lo primero es empezar poquito a poquito, ir viéndolo. Yo creo que al final, pues como con el PGTA te convences con tu experiencia personal. Muchas gracias, Carmen. Pues nada más, te voy a pedir que por favor en 1, 2, 3 minutitos nos dejes un pensamiento final, por así decirlo, ese take home message que nos tenemos que llevar tras tu charla de hoy. Vale, pues para mí la gran sorpresa, sabéis que he estado de embrióloga, es lo que hemos aprendido estos 2 años. Nunca pensábamos que el embrión iba a ser capaz de liberar ADN. Entonces hemos aprendido mucho de la biología del embrión. Tenemos muchas más dudas, con lo cual eso es el primer concepto. Y luego que sí que pensamos que tenemos algo ahí muy importante que nos puede ayudar a entender qué embriones van a ser más viables o no. Y que en estos momentos estamos con estas concordancias del 84%, pero estamos aprendiendo cada día cosas nuevas y nosotros sí que vemos esto como con un potencial pues para aprender mucho de la biología del embrión y para poder estudiar muchas más cosas en el medio de cultivo. Pues bueno, Carmen, muchas gracias de nuevo por la brillante charla. Enhorabuena por el artículo y por todo lo que habéis logrado, que la verdad es que me parece que va a ser un breakthrough de aquí a poder aplicar para, como decías, no pensando en pacientes con indicación de PGTA, pero sí en todo tipo de pacientes que puedan pasar por la clínica y, evidentemente, tener unos embriones para transferir con una mayor probabilidad de euploidía. Y a todos vosotros, pues bueno, daros las gracias a los más de 600 colegas que habéis tenido bien en conectaros con nosotros. Para aquellos que hayáis llegado un poquito tarde, que me estáis preguntando, no os preocupéis, a partir de mañana pasado estará la charla colgada en la página web de Igenomics. Os enviaremos el link a vuestro email para que podáis acceder sin ningún tipo de problema. Y de nuevo, daros las gracias a todos por la asistencia y de verdad que, bueno, es un placer y que estaremos en contacto porque estaremos comentando más pronto que tarde los próximos webinars que vamos a realizar. Carmen, de nuevo, muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Hasta luego, buenas noches.